Passiamo ora alla lettura di un testo della profesora María Esther Muñiz de la Universidad de Valladolid de España, Medidas urgentes sobre la vivienda a consecuencia del COVID-19 en el ordenamiento español. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? ¿Sí? ¿Se me ve? Sí, también. Perfecto. Buenas tardes a todos y a todas. Os voy a leer unos pasajes más salientes de la intervención de la profesora. Es en castellano, pero voy a compartir mi pantalla para que todo pueda seguir. A ver cómo lo hago. Como ha dicho Silvia, la intervención trata de medidas urgentes sobre la vivienda a consecuencia del COVID-19 en el ordenamiento español. Declarar la pandemia internacional como consecuencia de la situación de emergencia de salud pública provocada por el COVID-19, la mayoría de los gobiernos ha reaccionado con medidas urgentes para atender, sobre todo, a los colectivos más vulnerables o simplemente como forma de hacer frente a la crisis. El Gobierno de España ha recogido estas medidas en unos decretos reales, en particular el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y el 11 de 2020, y precisamente el Real Decreto Ley 11 de 2020 afecta a la vivienda, los alquileres y la hipoteca. En cuanto a las medidas de alquiler, se adoptan medidas dirigidas al apoyo al alquiler de personas vulnerables. Puesto que en España el 85% de los arrendamientos de vivienda el propietario es una persona física, pequeño propietario, se pretende que las medidas adoptadas faciliten los acuerdos entre las partes para permitir el pago de las rentas. Se establecen propuestas dirigidas a la necesaria protección de los colectivos más vulnerables que puedan ver sensiblemente afectada su capacidad para hacer frente al alquiler. De ello se ocupan los artículos desde el 1 hasta el 15. Entre otras medidas, se declara, primero, la suspensión de lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional y la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. Segundo, se establecen medidas conducentes a procurar la moratoria de la deuda arrendaticia para las personas arrendatarias de la vivienda habitual en situación de vulnerabilidad económica. Y tercero, se incorpora un nuevo programa de ayudas al alquiler. A los efectos de obtener moratorias o ayudas en relación con la renta arrendaticia de la vivienda habitual durante la situación a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, se entiende que son personas vulnerables cuando se den los siguientes requisitos: que la persona esté obligada a pagar la renta de alquiler, pase a estar en situación de desempleo, expediente temporal de regulación de empleo o haya reducido su jornada por motivo de cuidados, en caso de ser empresario, u otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos, no alcanzando por ello el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar en el mes anterior de la solicitud moratoria. Que la renta arrendaticia más los gastos y suministros básicos resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. A los efectos de lo previsto en este artículo, se entenderá por unidad familiar la compuesta por la persona que adeuda la renta arrendaticia, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar y su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que residan en la vivienda. No se entenderá que concurren los supuestos de vulnerabilidad económica a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 a los efectos de obtener moratorias o ayudas en relación con la renta arrendaticia de la vivienda habitual cuando la persona arrendataria o cualquiera de las personas que componen la unidad familiar que habita aquella sea propietaria o usufructuaria de alguna vivienda en España. Asimismo, se declara que la persona que se haya beneficiado de una moratoria de la deuda arrendaticia de su vivienda habitual y o de ayudas públicas para atender al pago de la misma sin reunir los preceptivos requisitos serán responsables de los daños y perjuicios que se haya podido producir,
así como de todos los gastos generados por la aplicación de estas medidas excepcionales, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden a que la conducta de los mismos pueda dar lugar. Especialmente polémica ha sido la orden tema 336 del 2020 de 9 de abril, por la que se modifican los programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2020 en relación con el programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio en su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables, donde se prescribe como soluciones habitacionales que las comunidades autónomas pondrán a disposición de la persona beneficiaria una vivienda de titularidad pública o que haya sido cedida para su uso a una administración pública, aunque mantenga la titularidad privada, adecuada a sus circunstancias en términos de tamaño, servicios y localización, para ser ocupada en régimen de alquiler, de cesión, de uso o en cualquier régimen de ocupación temporal admitido en derecho. Cuando no se disponga de este tipo de vivienda, la ayuda podrá aplicarse sobre una vivienda adecuada de titularidad privada o sobre cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada por las personas beneficiarias en los mismos regímenes. Este último apartado, relativo a poderse ocupar subsidiariamente de una vivienda de titularidad privada, si bien ha dado lugar a diversas interpretaciones, se ha entendido contrario a la protección constitucional en relación con la propiedad privada y no justificable o posible en estado de alarma. En cuanto a la hipoteca, en el ámbito de la hipoteca se declara la suspensión del pago de la hipoteca en caso de personas vulnerables. En concreto, en este citado Real Decreto Ley 11 de 2020, se amplía el plazo de suspensión a 3 meses y se realizan ajustes técnicos para facilitar la aplicación de la moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual introducida ya por el Real Decreto Ley 8 de 2020, de medidas urgentes e extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Sin embargo, con una tramitación y requisitos procedimentales algo complejos o difícilmente compatibles para algunas personas con una situación de confinamiento. Más específicamente, las cuotas suspendidas no se deben liquidar una vez finalizada la suspensión, sino que todos los pagos futuros se deben posponer lo que haya durado la suspensión. También se amplía la información que deben remitir las entidades financieras al Banco de España con el fin de facilitar el seguimiento de impacto de esta medida, así como el régimen de supervisión y sanción. La idea es dar una mayor seguridad jurídica a la aplicación de la moratoria. La moratoria de la deuda hipotecaria del Real Decreto 8 de 2020, inicialmente prevista para la vivienda habitual de las personas físicas, se extiende ahora en este Real Decreto Ley 11 de 2020 a 2 nuevos colectivos, el de los autónomos, empresarios y profesionales respecto de los inmuebles afectados a su actividad económica y a las personas físicas que tengan arrendados inmuebles por los que no perciban la renta arrendaticia en aplicación de las medidas en favor de los arrendatarios como consecuencia del estado de alarma. Además, con el objetivo de asegurar que los ciudadanos no queden excluidos del sistema financiero al no poder hacer frente temporalmente a sus obligaciones financieras como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19, de forma paralela a la financiación hipotecaria de la vivienda, este Real Decreto Ley amplía el alcance de la moratoria a los créditos y préstamos no hipotecarios que mantengan a la persona en situación de vulnerabilidad económica, incluyendo los créditos de consumo. Se entiende por vulnerable económicamente a los efectos de tener derecho a la moratoria hipotecaria y del crédito de financiación no hipotecaria que el potencial beneficiario pase a estar en situación de desempleo o, en caso de ser empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial de su facturación de al menos un 40%. A los efectos de este artículo tendrán la consideración de empresarios y profesionales las personas físicas que cumplan las condiciones previstas en el artículo 5 de la Ley 37 de 1992. Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere en el mes anterior a la solicitud moratoria con carácter general el límite de 3 veces el indicador público de renta de efectos múltiples mensual, con algunos incrementos por cada hijo a cargo o por cada persona mayor de 65 años o con discapacidad superior al 33% o con parálisis cerebral, con enfermedad mental, con discapacidad intelectual, física o sensorial. Y que el total de la cuota hipotecaria
de los bienes inmuebles a los que se refiere el artículo 19 más los gastos y suministros básicos resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. Y que, finalmente, a consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda. En cuanto a los efectos de la suspensión, durante el periodo de vigencia de la suspensión, el acreedor no podrá exigir el pago de la cuota ni de ninguno de los conceptos que la integran. No se devengarán ningún tipo de intereses, ni ordinarios ni de demora. La fecha de vencimiento acordada en el contrato se ampliará como consecuencia de la suspensión por el tiempo de duración de esta, sin modificación alguna de las condiciones pactadas. Tratándose de bienes o derechos inscribibles, se ajustarán a su propia normativa de acuerdo con las reglas generales y lo dispuesto en el apartado segundo del artículo anterior. La suspensión en el pago de intereses no será aplicable a deudores o contratos distintos de los regulados en el presente Real Decreto Ley al artículo 25. Muchas gracias.